Ok. Bueno, no sé si tienen comentarios ahí en relación a eso, a ese tema del monoteísmo. ¿No? No tienen ninguna duda, no les parece eso muy normal, todo está muy bien. Yo creo que nos reflejamos en todos esos personajes. A la fecha nos reflejamos en ellos todavía. Buscamos el placer como máxima pago de la vida, como meta, estar bien. Eh, creemos en un Jesús milagrero más que un Jesús misericordioso. Tenemos ídolos, el trabajo, el dinero, el vicio, los amores. O sea, creo que por eso es que a uno a veces le parece como que es actual, ¿verdad? Que entiende a los ateneos o atenienses, los entiende porque todavía se siguen viviendo esas mismas experiencias. Sí, y lo más triste de ese caso es darnos cuenta y no querer cambiar, ¿verdad? Porque esa es la tristeza, tener una religiosidad realmente que no nos conecta con nosotros mismos, con nuestro interior y con el ser, con el otro, ¿verdad? Pero en fin, ese es el esfuerzo aquí de Pablo. Básicamente, ese, Cambiar la mentalidad ¿sí? o el objetivo de la religiosidad. El objetivo de la religiosidad, que uno debe adorar a Dios por ser Dios y porque, dice Él, nos ha dado todo y a todos. Sí, Entonces, básicamente la palabra religión quiere decir estar ligado, religar, religado. Entonces, religar. y religado a ese otro ser y a nosotros mismos, o sea, para luego poder relacionarse de la mejor forma con los demás. O sea, ese es y el objetivo, ¿verdad?, del tema religioso. No tanto ver separaciones porque aquí entramos otra vez en este problema, ¿verdad? Que aquella tiene su culto de esta manera, que en cambio ustedes ven aquí, Pablo no llegó juzgando el culto de nadie, no entró de esa manera, ni tampoco satanizando los de que iban a ser castigados, no, es decir, bueno, son personas religiosas y yo vengo a hablarles justamente del que no conoce. Y aquí viene, pero ya vemos que fracasó. Ese fue un fracaso casi total, ¿verdad? Y entonces en adelante él va a rechazar la predicación en la predicación con los adornos de la sabiduría griega. Ese es otro problema, ¿verdad? Porque a veces nosotros para ser como Todo agradable, rebuscado, como todo hacer rebuscado. agradable el mensaje, nosotros negociamos, ¿verdad? O sea, con esta generación que es así, como con ideas tal vez diferentes, dirían, ¿verdad? Diferentes con temas importantes en relación a la vida, en relación a la sexualidad, pues tiene sus ideas. Entonces la gente, pues para no entrar en una pues en pláticas o en enojos o en lastimar, le llama tolerancia a más o menos negociar, ¿verdad? Negociar, bueno, pues sí, tal vez ustedes tienen razón y entonces no sabemos cómo darle el sentido. Y aquí hay que darse cuenta de lo que hace Pablo. Va a rechazar entrar con esos pensamientos. Nosotros a veces para hablarle a los jóvenes, pues queremos como negociar con ellos ciertas cosas que ellos tienen y nosotros ceder. Y hay cosas que en el Evangelio no se pueden ceder, ¿verdad? Sino que hay que comprender lo que hemos visto desde el principio en Hechos de los Apóstoles, que la gracia que es la que da, que es por méritos de Jesucristo, y los dones del Espíritu Santo, el Evangelio es eso, es fruto de eso, fruto de que la gente cambie, que la gente lo comprenda, no va a ser por nuestra elocuencia al decir las cosas, sino básicamente
es una obra del Espíritu Santo por méritos de Cristo que va entrando y se va desarrollando. Entonces nosotros no tenemos por qué negociar nada. Lo que sí tenemos que hacer es comprender bien para no confundir a las personas. Entonces aquí van a ver que algunos hombres se adhieren al mensaje y ahí está Dionisio, Damaris, que son personas que van a entrar, ¿verdad? Y van a empezar entonces ya en el capítulo 18, ya se va a Corinto, que también es un puerto muy importante en aquella época. Pablo cada sábado en la sinagoga discutía y se esforzaba por convencer a los judíos y griegos. Ese es otro problema. Cuando nosotros presentamos el Evangelio no vamos a convencer a nadie, porque Jesús no se esforzó en convencer a ninguno. Es simplemente una propuesta, pero por eso, la importancia de comprender esa propuesta, la importancia de llevar esa propuesta porque la otra persona me importa y quiero su salvación. Eso es lo básico. Esa fue una de las cosas que a mí me costó mucho. Ah, Esa fue una de las cosas que a mí me costó bastante al principio, que yo quería convencer, ¿verdad? Yo quería que todos los que estaban cerca de mí sintieran esa gracia, ese gozo que yo sentía en mi corazón. Entonces yo casi obligados me los llevaba a que participaran de todas las cosas que yo estaba participando. Y es contraproducente. Totalmente. Me costó aprenderlo. Sí, porque yo no entendía cómo es posible, si este gozo, si lo que yo quiero es que ustedes disfruten, que ustedes sientan, que ustedes se den cuenta, que bueno, pero es contraproducente totalmente. Sí, y es así porque muchas veces nosotros ante el cambio de las otras personas nos vamos a beneficiar. Creo que nosotros queremos que los otros conozcan mensaje para que cambien, porque anteriormente decía, también era la ordenación, decía aquí, para que ustedes ven dice, autor de un orden moral, pero nosotros ¿qué era lo que presentaba Pablo? A un Dios único, fuente de todo, origen de todo, vivo, constante, vivo, cercano, poderoso, todopoderoso, activo en la historia, pero también autor de un orden moral. Pero este orden moral es una consecuencia de todo lo anterior. Cuando nosotros queremos imponer este orden moral para poder entrar en esa relación, ahí estamos totalmente bateando al revés, porque es al revés. El orden moral es consecuencia. Es una consecuencia de encontrar a Cristo. Sí. De tener esa relación íntima, vivificante, presente, activa y confiarse. Entonces hay un orden moral, o sea, hay algo que es más importante y todo toma su lugar. Y es Dios de la Biblia. Se dio cuenta que quedaban pocos. Entonces aquí, bueno, vemos esto que ya lo habíamos presentado y entonces se va a Corinto, decía. Y como siempre iba a la sinagoga, discutía y se esforzaba por convencer a los judíos y a los griegos. Pero cuando llegaron de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, pues recibió de ellos una gran ayuda humana y material. El mensaje para ellos es siempre el mismo. Jesús es el Mesías. Aquí hay otra cosa también muy importante en el tema de los judíos. Lo que ellos esperaban era un Mesías, pero un Mesías no significaba Dios. Un Mesías era un Mesías, era alguien muy similar a David, alguien que desarrollara en Palestina pues la seguridad, como hizo David, que les dio tranquilidad, les dio seguridad. El esplendor. Les dio prosperidad, ajá. Entonces ellos esperaban algo así y había peleado contra todos, contra los filisteos, contra todos los pueblos que querían, y él era el que salía a pelear. Pues por eso decían a Jesús, hijo de David, o sea, alguien que hiciera eso.
Y entonces a eso ellos esperaban todos un reino, pero un reino tranquilo, en paz, próspero. Entonces ven ustedes que por eso es incluso para todo el mundo tan difícil entender de qué reino habla Jesús, porque hasta sus mismos apóstoles no lo entienden, porque ellos sí esperan un reino, pero un reino como los que esperaban todos los judíos. Entonces Jesús está claro, Jesús sabe qué reino es el que ellos quieren y sabe qué reino es el que Él va a presentar, hacia dónde dirige Él su mesianismo. Pero entonces presentar a los judíos como Jesús, que es el Mesías, era como muy difícil la comprensión hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque luego, que era el Mesías y que murió de esa manera y que al final que no hizo mayor cosa por Israel, porque lo hizo para cada ser humano. Entonces, no comprendían el mesianismo de esa manera. Y luego, peor todavía, que ya no solo era el Mesías, sino Dios, o sea, al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo. Entonces, más difícil todavía. Si para los judíos fue difícil el aceptarlo ni siquiera como profeta, mucho menos como Mesías, ya imagínense ustedes tenerlo, ¿verdad? Como Yahvé mismo. Entonces, no sé, con los griegos, por eso dice él presenta a Jesús de esta manera y es rechazado, ¿verdad? Por casi todos los lados, él sacude sus vestidos y tiene muchas tribulaciones o muchos sufrimientos, ¿verdad? Desamparo, dice, de todas partes, constante fracaso con sus hermanos de raza, o sea, con los judíos. Pero ya está él tan desanimado que ya no haya ni qué hacer. Y aquí esto es muy importante darse cuenta de este tema, sobre todo al llevar el mensaje a las otras personas, que en ningún momento, pues, el apoyar o el colaborar o con la evangelización o el llevar al Señor a las demás personas, no lo deja uno exento ni de sufrimiento, ni de preocupaciones, ni de angustias, ni de enfermedades. La persona que porque está trabajando, así como dice la gente, yo me encargo de las cosas de Dios y que Dios se encargue de las mías, está perdido, ¿verdad? No ha comprendido nada, porque aquí ustedes ven, desamparo de todas partes, fracaso absoluto con la predicación, no solo con sus hermanos, sino igual por los griegos, por lo que dijimos anteriormente. Y entonces él ya se encuentra bastante decepcionado, ¿verdad? Hasta que en sueños, en una visión, él experimenta nuevamente al resucitado que le dice, no temas, sigue hablando, pero de la forma como lo está haciendo, ya no con adornos ni con detalles filosóficos, lo que sí, como es el tema, ¿verdad? Tanto que más adelante en unas cartas va a decir él, ¿verdad? Que él predica a Jesús y crucificado. O sea, ahí es donde ya vemos que al fin comprendió, porque al principio está como haciendo tanes, ¿verdad? Y eso lo ve uno en sus cartas. Entonces aquí esa certeza de que él está y que la obra es de él. O sea, la obra no es de nadie, es de él. Él es el que lleva el mensaje, ya lo vimos desde el principio, ¿verdad? Entonces, aquí hay como una promesa, por decir así, que nadie le va a echar manos sobre él para hacerle mal, dice que tengo para mí en esta ciudad un pueblo numeroso. Bueno, entonces, otra vez el mismo tema de Hechos de los Apóstoles es Dios, es el Espíritu Santo, la persona de Jesús, la que sigue trabajando y suscitando las conversiones, ¿verdad? Ya vemos aquí a Pablo cansado, agotado, pero bueno, aquí está la confirmación, es Dios quien hace la obra. Y así pasa. Pero entonces aquí hay un punto donde Pablo va a entender cada vez, no es una postura de humildad, o sea, no es una pose, sino que él va a entender desde su historia quién es él y quién es Jesús. Y por eso va a decir él siempre, ¿verdad? Que se apareció a él
que era como un aborto. O sea, que es un aborto, algo que no tiene vida. Entonces ahí todo el tema de la misericordia, de la justificación, de las acciones del Espíritu. O sea, él ve realmente cómo Dios trabaja en él, cómo la persona de Jesús resucitado trabaja en su persona, pero todo por gracia. Así que el gran desarrollo de Pablo en la carta a los romanos, de la justificación, de la gracia, de la carta a los corintios, del amor, todo eso, él se da cuenta que eso pertenece al mismo Jesús y que él básicamente lo ha recibido por puro regalo, que no hay mérito alguno. Y entonces aquí vemos ya los primeros frutos, ¿verdad? Ahí tenemos a este Crispo, que es un jefe de sinagoga, o sea, que es un judío de la diáspora, ¿verdad? Entonces, uno de los que creyó en el Señor con toda su casa. Pablo lo bautizó, haciendo una excepción en su manera de proceder. ¿Por qué? Porque ya anteriormente decía que él se dedicó únicamente a predicar, a llevar el mensaje. Pero aquí bautizó, es casi que lo único que vemos, y tal vez por ser las primicias de la conquista espiritual de Corinto. Otros muchos corintios al oír a Pablo creyeron y recibieron el bautismo. Entonces, ¿qué pasa en Corinto? Pues Corinto, fíjense ustedes que era un puerto. Pues ya quien ha ido a puertos ya saben cómo es la vida de un puerto. Pero básicamente era considerada tan pecadora, tan adúltera, que para decir que eran tan pecadoras, decían, vamos a corintiar. O sea, para decir, vamos a excedernos en todo lo que se pueda, ¿verdad? Como habíamos visto anteriormente de algunas mentalidades griegas, ¿verdad? Y luego, ante Galión, procónsul de Acaya, pues ya vamos a Hechos 18 del 12 al 17. Siendo Galión procónsul de Acaya, se echaron los judíos de común acuerdo sobre Pablo ante el tribunal diciendo, este persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Estamos viendo que es judíos, ¿verdad? Procónsul, pero es judío. Entonces, y ya están hablando de la ley judía. Este pasaje es un documento insertado por Lucas ante la partida de Pablo. Según una inscripción de Delfos, Galión era cónsul de Acaya en la primera parte del año 52. Y aquí se coloca este suceso. Su mandato pudo haber llegado del año 51 al 53. La comparición de Pablo ante el procónsul se cree que fue hacia final de su estancia en Corinto, probablemente en el 52. Pablo permaneció en Corinto 1 año y medio, del invierno del 50 al verano de 52, o sea, 18 meses. Entonces el apóstol consiguió implantar definitivamente la cruz en plena ciudad pagana. Y lo que es más, el Espíritu se mostró espléndido con dones y carismas. La carta o la epístola a los Corintios, escrita pocos años más tarde, nos revelan muchas características de esa comunidad. Entonces, aquí más o menos da una cronología para ubicar básicamente eso. De Corinto, Pablo pasa hasta Antioquía de Siria en el capítulo 18, del 18 al 22. Y entonces, de Corinto, Pablo parte con Aquila y Priscila. Aquila y Priscila rumbo a Éfeso. En Jereas se corta el pelo. Sí, se corta el pelo, parece que por un voto que había hecho.
Es de saber que según la ley en número 615, la persona que hace un voto de nazir, pero acuérdense que los nazarenos eran los que tenían el pelo largo, ¿verdad? Sí, que no Eso, se los tocaban, como Sansón. eso se llamaban nazareos, ¿verdad? Sí. Entre otras observancias, no debían cortarse el pelo durante el tiempo de ese nacerato. No es claro si Pablo comenzó o terminó ese voto al cortarse el pelo. La cosa es que tiene que ver, a veces, le contaba yo, compartía esto yo en otro grupo, que una señora debe de haber leído esta parte, ¿verdad? Y de repente llegó a clases totalmente rapada y se le preguntó que qué pasó, qué le pasó. Y dijo que el Señor le había pedido que se cortara el pelo. Pero vean ustedes, aquí el contexto es que había una práctica judía que tenía que ver con votos que se hacían, pero tenía un sentido, porque acuérdense ustedes que la circuncisión significaba eso, una pertenencia corporal, es decir, yo pertenezco, estoy trabajando en esto. Entonces, a veces cuando nosotros leemos así parrafitos o versículos sin entrarlo en el contexto, entonces a veces pues la interpretación no es la más veraz, ¿verdad? Al llegar a Éfeso se separa de sus compañeros, predica en la sinagoga, otra vez llega a cualquier lugar y primero va a los judíos, le piden que se quede, pero les dice que va a regresar más tarde, ¿verdad? Si Dios se lo permite. Y luego volvió a Éfeso, desembarcó en Cesarea, subió a saludar a la iglesia de Jerusalén y bajó a Antioquía. Estas partes que ven ustedes aquí es lo que después va a desarrollar lo que se llaman las cartas pastorales, porque entonces él va a las comunidades que ya había fundado y va a dar una especie de pastoreo, o sea, lo que dijimos que era los procesos que tiene la evangelización. Primero, el anuncio de la palabra. Segundo, la catequesis, que es justamente cuando él se queda un tiempo en formación. Y luego la parenesis, que eso es lo que hace en sus cartas. Cuando lo manda y le dicen que hay un problema, luego regresa y los va a visitar y después entra la liturgia, ¿verdad? Bueno, básicamente entonces ese es, aquí está el segundo viaje, ahí es donde termina y ya entra, aquí lo tienen. Estos mapitas que les quedan aquí grabados, pues están bastante sencillos. Aquí ve donde sale de Jerusalén, va y va con la flechita hacia donde, luego va a Antioquía, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, o sea que hay dos Antioquías, Troade, Filipos, aquí va, y luego va a Atenas, aquí está, Corinto, muy cerca, luego otra vez regresa para acá, viene de regreso por Éfeso, pero por otra vía del Mediterráneo, y entonces regresa a Cesarea y a Jerusalén. ¿Se fijan? Está facilito ese, y ahí en la parte sur, pues, o en la parte norte sería, está Macedonia, ¿verdad? Ese mapa está, ese recorrido está muy sencillo ahí, si ustedes lo ven, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, sí. Ahí es como que se concluye el segundo viaje y entonces ya entraríamos al periodo, dice, del año 53 al 58, que sería el tercer viaje, que Pablo cruza al Asia, el Asia Menor, Hechos 23. Lucas informa que Pablo recorrió las provincias de Galacia y Frigia y atraviesa las regiones altas y llega a Éfeso. Un judío de nombre Apolo llega a Éfeso. Comenzó a hablar con libertad en la sinagoga. Vean, Priscila y Aquila le llevan consigo y le exponen el camino de Dios.
le escriben a los discípulos de Acaya para que le recibieran. Bueno, dice, este es en un versículo sintético, Lucas nos informa que Pablo recorrió una tras otra las regiones de Galicia y de Frigia para fortalecer a los discípulos. Es lo que estoy diciendo, el tema pastoral. El apóstol debió emplear un tiempo razonable para estas visitas. Atravesó pues las regiones altas y llegó a Éfeso. Éfeso era entonces, con Alejandría, una de las más hermosas ciudades del imperio. Gran centro religioso, político y comercial. Tenía población mezclada y sus habitantes llegaban más o menos a 300,000. Aun cuando era la capital de Asia proconsular, gozaba de cierta autonomía bajo el alto control del procónsul. En Éfeso, Pablo encontró a algunos discípulos de Juan el Bautista y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Y aquí está. Y ellos contestaron, ni siquiera hemos oído hablar de él. Ni siquiera hemos oído que haya un Espíritu Santo. A lo que, bueno, entonces Pablo insistió, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron que han sido bautizados con el bautismo de Juan, ¿verdad? De conversión. Es otro tema muy parecido a lo que les dije anteriormente. La predicación de Juan era eso, que el hacha de Yahvé ya estaba pues a la vista para arrancar todo lo que estaba malo, lo que no diera fruto, y entonces había que cambiar. O sea, conviértanse antes de que el hacha les vuele la cabeza. Y entonces ahí está esa conversión con ellos, ¿verdad? Y entonces entraban al Jordán y se bautizaban. Y de esa manera se convertían. Y de esta forma, pues parecía que estas personas con Juan bautizó con un bautismo de penitencia. Por eso, porque Dios iba a castigar de ayuno, de cambio. Y entonces aquí dice que el hecho es que habiendo ido fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y al imponerle Pablo las manos vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaron lenguas y profetizaban. ¿Qué significa eso? Significa el Pentecostés pagano. O sea, hubo un Pentecostés en Jerusalén y hubo para los judíos y hubo un Pentecostés pagano en el capítulo 18. ¿Eso lo habían notado? Sí, cuando hablamos también de Cornelio, que también ahí bajó el Espíritu Santo. Sí. Pero ahí tenía otra función, ¿verdad? Porque ahí era la función, todavía está Pedro, ¿verdad? Y es cuando todavía está el problema, ahí todavía están en un tema. ¿Ah? El tema de la circuncisión. No, el tema de los alimentos. El tema de los paganos al judaísmo. Y del tema de los alimentos, lo que es puro y lo que es impuro, ¿verdad? Entonces, yo creo, ya vamos a tener aquí, vamos a ver. Entonces dice, el bautismo cristiano en el nombre de Jesús aparece aquí netamente distinto del bautismo de Juan. Bautizó en agua para conversión. Más aún, el bautismo cristiano es un bautismo mesiánico, un bautismo en el Espíritu Santo. Por eso, al bautismo sigue inmediatamente la efusión de espíritu, la cual tiene lugar con la imposición de las manos hechas por el apóstol. Una vez más, la fe, el bautismo en el nombre de Jesús, Mesías, para el perdón de los pecados y la donación del Espíritu Santo forman una recta y recia unidad. Entonces, ten en cuenta que dónde está nuestro fundamento. Primero,
realmente, y todo esto lo hemos recibido, todo esto lo hemos recibido. Nuestro bautismo en el Jesús, en el Señor Jesús. La efusión del Espíritu en la confirmación, porque ambas cosas con la imposición de manos, hecha por el obispo. O sea, eso lo hemos vivido. Una vez más está entonces la fe, el bautismo en el nombre de Jesús Mesías para el perdón de los pecados, la donación del Espíritu Santo, forman una unidad y eso en nosotros se llama sacramentos de iniciación. Es interesante constar que la evangelización de Éfeso, ciudad que jugará un papel muy importante en la historia del desarrollo de la fe cristiana, comienza por una fuerte efusión del Espíritu, o sea, un Pentecostés. Lucas quiere enseñar con esto la trascendencia de la fundación del cristianismo en este centro comercial y religioso del mundo greco-romano. Por eso, tal vez también revela el número lleno de simbolismos de aquellos nuevos discípulos. Todos ellos eran como 12. Otra vez, ¿verdad? Empieza la nueva comunidad. La historia de la fundación de la iglesia de Éfeso es paralela a la fundación de la iglesia de Corinto. Pablo se dirigió primeramente a los judíos y durante 3 meses les habló del reino de Dios, pero ellos no aceptaron su mensaje. Después de este rechazo, Pablo se dirigió a los griegos y escogió como sala la reunión de la escuela de tiranos. Algunos manuscritos precisan la hora de la enseñanza. La hora, eso es lo que tenemos aquí. La hora quinta de la 10ª, esto es a las 11 de la mañana, de 11 de la mañana a las 4 de la tarde, hora de la comida y del descanso. Entonces, la evangelización de Éfeso duró 2 o 3 años. En esta forma, la provincia romana de Asia y con más exactitud, las ciudades vecinas, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea, eso las tenemos aquí. Hablo con... Escucharon la buena nueva acompañada de Pablo y ahí estaba Timoteo, Erasto, Gayo, Aristarco, Tito y otros. Todos estos es lo que hablamos apóstoles. Fíjense, sin embargo, nosotros nunca podríamos pensar, aquí hay varias personas que nosotros no las hemos visto más, ¿verdad? O antes. Y luego aquí se envía a Epafras a la evangelización de las Colosas. Bueno, entonces ahí nos quedamos para entrar al capítulo 20 y estamos entonces evangelización de Éfeso en la diapositiva 140. Este es un trabajo misional de equipo. Aquí tienen ustedes el equipo. Además, la evangelización de Pablo fue acompañada de numerosos milagros y prodigios. Eso también es importante darse cuenta, que de alguna manera eso no se quita. Los milagros y las cosas maravillosas que hizo Jesús se siguen haciendo en aquella época y se siguen haciendo ahora también. Bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o los mandiles que había usado, en ese caso Pablo, ¿verdad? Y se alejaban las enfermedades. A veces esto es lo que más nos impacta, ¿verdad? Pero eso nada más es un fruto y todavía existe. No en forma de show, pero todavía existe en algunas situaciones concretas. Bueno, entonces ya aquí ya entramos a la próxima vez, si Dios quiere, ya casi que terminamos, porque son ya solo 8 capítulos los que nos quedan para terminar Hechos en Roma. Pero es algo todavía. Sí, es interesante. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas o algo. ¿Todo bien? Todo re bien, sí. Precioso. Solo aquel y oigo yo a los demás, no sé, ahí están nada más. No, sí, todo bien, gracias, Betsy. Gracias. Bueno, pues entonces, que pasen feliz noche, ahí les queda grabado para los que
no Quiero. estuvieron. Y un abrazo para todos entonces, que descansen. Muchas Linda gracias, noche, Betsy. Ceci, que Gracias. Dios te bendiga. Gracias, gracias, Como buenas siempre, noches. linda la clase. Gracias a Muchas Dios. gracias. Buenas noches a todos. No, nos vemos dentro de un ratito, todos.